al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy en GAFA TV Ecuador. Este día vamos a hablar sobre una cosa que nos encanta, que es majestuosa, que es bella, que es el Cotopaxi, pero a la vez dentro de esa magnitud, de esa belleza, también genera temores y zozobra, para lo cual he invitado a la ingeniera Silvana Hidalgo. Ella es vulcanóloga y tras saludarle y agradecerle por estar aquí en nuestros estudios, quisiera preguntarle en primer lugar que nos cuente cómo vieron ustedes al Cotopaxi, toda vez que la semana pasada hicieron ustedes un sobrevuelo. ¿Cómo está el Cotopaxi? Por favor, ¿qué les dijo? Cuéntenos, por favor. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, la semana pasada tuvimos nuevamente un sobrevuelo de vigilancia volcánica, y tuvimos realmente condiciones climáticas excepcionales que nos permitieron hacer varias observaciones, ¿no? Entonces, por un lado, pudimos ver el casquete glaciar, cubierto en parte de nieve, pese a que había nevado la noche anterior, pero todavía se ve, por supuesto, las trazas de la ceniza que se producen por la emisión de ceniza que tenemos de manera casi continua, ¿no? en el volcán. Y por otro lado, también pudimos ver la emisión de gases. Ese día que volamos, el 11 de mayo, los gases eran principalmente vapor de agua, gases volcánicos como dióxido de azufre, ácido sulfídrico, dióxido de carbono, y pudimos realizar las medidas que son importantes también para entender cuál es el origen de estos gases. Por otro lado, también utilizamos una cámara térmica que nos permite ver las temperaturas al interior del cráter o en las zonas aledañas al mismo. Entonces, todas esas tareas se realizan durante estos sobrevuelos de vigilancia y monitoreo que nos permiten incluir más datos justamente en los parámetros que nosotros vigilamos y mejorar los escenarios de actividad volcánica o los pronósticos a corto plazo de actividad volcánica. Una vez visto de cerca al Cotopaxi, en estos días, en estas últimas horas, ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué puede informarle usted a la gente? ¿Qué puede decir a la gente? ¿Cómo le vieron el comportamiento? ¿Cuál es la situación del volcán Cotopaxi? Sí, nos mantenemos en el pronóstico número 1 que hemos generado en el último reporte especial que salió al inicio de este año, y es justamente que tenemos esta actividad moderada, tanto a nivel interno como a nivel superficial, que va a producir o que está produciendo ya la salida de gases, columnas de emisión con ceniza y en algunas ocasiones también la caída de ceniza en las zonas cercanas al volcán o en zonas un poco más distales dependiendo de la dirección y la velocidad del viento. Nos mantenemos en ese pronóstico inicial con una actividad moderada. Pero hay gente, bueno, y eso no se puede predecir, que hay una eminente posibilidad de una erupción del Cotopaxi. Usted como especialista, como científica, ¿qué puede decir? Bueno, el volcán está en erupción. Sí, está en erupción desde octubre del año pasado. Ahí empezó esta nueva fase eruptiva, este nuevo periodo eruptivo. Ya la emisión de material sólido implica que el volcán está en erupción. Pero por supuesto la erupción puede tener diferentes facetas, diferentes niveles de actividad, y al momento, repito nuevamente, estamos en un nivel de actividad moderado. Por supuesto, el Cotopaxi es un volcán capaz de generar erupciones mucho más grandes, mucho más intensas y que pueden tener un mayor impacto a nivel local y regional. Y en ese sentido, por supuesto, nuestro rol como población es prepararnos para esas facetas, esos episodios que puedan ser mucho más grandes y que puedan tener un impacto importante. Esta etapa moderada que llaman ustedes, ¿qué otra etapa viene a continuación? O sea, de manera descriptiva simplemente. Podríamos quedarnos en este nivel moderado durante meses o años. ¿Sí? Si nosotros pensamos en las erupciones de otros volcanes en el país, como el Tungurahua, desde el 99 hasta el 2005, el volcán se mantuvo en un nivel moderado, a veces alto, pero dentro de vamos a decir, un umbral, sin que haya flujos piroclásticos, sin que haya realmente un impacto a la vida. A partir del 2006, esas condiciones cambiaron. Entonces, la actividad baja o moderada puede mantenerse durante meses o años, ¿sí? Entonces, debe haber realmente condiciones diferentes que cambien el sistema para que tengamos episodios mucho más intensos. Por el momento, no vemos que estas condiciones se estén dando. Justamente el objetivo de la vigilancia 24 horas al día, los 7 días de la semana, es justamente identificar esos potenciales cambios que se den en el volcán y que pudieran llevar a una actividad mucho mayor. Por el momento no observamos
nada de esa naturaleza. Eso no quiere decir que no debemos preocuparnos y que no debemos prepararnos, sobre todo prepararnos. ¿En qué consiste y cómo se realiza esa vigilancia? Sí, nosotros tenemos a nivel nacional alrededor de 500 instrumentos instalados en el país para la vigilancia sísmica y volcánica. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional cumple este año 40 años de vida y a lo largo de esta trayectoria justamente hemos logrado una red prácticamente excepcional que nos permite tener la vigilancia tanto de la parte tectónica, es decir, de los sismos, como de la actividad volcánica, sabiendo que los sismos no se pueden predecir, pero debemos ubicarlos y tener su magnitud. En el caso del Cotopaxi, lo que nosotros tenemos son alrededor de 60 instrumentos instalados en el volcán. Tenemos sismómetros, tenemos medidores de gases, tenemos GPS para medir la deformación, inclinómetros también para medir la deformación. Tenemos cámaras visuales. Ustedes pueden ver las imágenes que publicamos a veces cuando hay buen clima y se puede ver la actividad. Cámaras visuales, cámaras infrarrojas, que están vigilando de manera continua al volcán. Entonces tenemos todo ese tipo de instrumentos y además detectores de lahares. Todos estos instrumentos están instalados en el volcán, es decir, nosotros debemos llevar el instrumento a la zona y ahí tenemos también la capacidad de transmitir. Para eso necesitamos transmisión vía radio, vía satelital, vía microonda. Y esos datos llegan en tiempo real aquí al Instituto Geofísico en la Escuela Politécnica Nacional y son analizados en tiempo real por los técnicos que trabajamos en el instituto. Se dice que el Cotopaxi es uno de los volcanes más vigilados del mundo, ¿verdad? ¿Cuánta gente, cuántos técnicos, cuántos expertos, cuántos profesionales están a cargo de esta vigilancia? En el Instituto Geofísico somos alrededor de 75 personas trabajando no exclusivamente en el Cotopaxi, pero justamente en todo lo que implica la vigilancia sísmica y volcánica. Entonces tenemos personas dedicadas a la vigilancia 24 horas que van justamente a ver los parámetros en lo inmediato y reportar a quienes sean más especializados en los diferentes temas. Pero también tenemos las personas que trabajan en la instalación y el mantenimiento de las estaciones, es decir, toda el área técnica. Y también tenemos la parte de vulcanología y sismología, que van a ser justamente quienes tengan una especialidad definida para trabajar con los diferentes datos que obtenemos en el volcán. Y por supuesto tenemos un área de sistemas, porque todos estos datos tienen que ser almacenados, organizados, procesados. Y entonces también requerimos justamente muchas herramientas informáticas que nos permitan trabajar con estos datos. Y por otro lado, un área administrativa que nos permita básicamente funcionar. Entonces somos más de 70 personas trabajando en el instituto en diferentes ámbitos con un objetivo común que es generar la mejor vigilancia posible tanto para el Cotopaxi como para los otros volcanes activos del país y también dar respuesta en caso de actividad tectónica, es decir, sismicidad en nuestro país. Recordemos que el volcán Cotopaxi va a cumplir 146 años el próximo 26 de junio de su última erupción, que fue en 1877, un 26 de junio. Y hay una recreación con inteligencia artificial que se ha hecho de esta erupción. Se pueden repetir en el escenario de que hay una erupción de gran escala, se pueden repetir esos escenarios, se puede repetir esa situación de la erupción de 1877. Sí, la simulación, bueno, no es una simulación realmente, es un video que utiliza justamente las herramientas de inteligencia artificial que ahora son mucho más comunes y mucho más versátiles para describir en imágenes lo que ya estaba escrito por naturalistas de la época que justamente presenciaron, que fueron testigos de esa erupción. Entonces, lo que en ese video se muestra es justamente imágenes descriptivas de lo que ya estaba justamente en estos escritos anteriores, ¿no? Y entonces, en ese sentido, representa lo que se vivió durante esa actividad eruptiva. Y entonces es un buen proxy de lo que el Cotopaxi es capaz de hacer. La erupción de 1807 es la última más grande, pero no es la última. La última fue la del 2015, que ya la vivimos hace 7 años, ¿no? Entonces, en ese sentido también es importante destacar que el volcán puede hacer diferentes tipos de erupciones. Erupciones pequeñas como la del 2015, una erupción como la que ahora estamos teniendo, que prácticamente el impacto es limitado, pero por supuesto existe un impacto, pero no tenemos un impacto directo al momento, a la vida. Y una erupción como la de 1877 u otras que sí pueden ser mucho más grandes
y que es justamente los escenarios para los cuales debemos prepararnos. Pero no solamente con una preparación al momento, sino con una planificación a futuro, porque el volcán está ahí, el volcán seguirá ahí y su actividad podrá darse en cualquier instante, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que tengamos bien claro eso. Es una herramienta importantísima, ¿verdad?, para que las autoridades, la población esté un poco al tanto. ¿Existen esas alarmas, existen eso de la posibilidad de informar a la población para que se ponga a buen recaudo? Porque no es lo mismo el Ecuador de hace 146 años al Ecuador de ahora. Las zonas pobladas son mayores, la afectación será mayor. ¿Están las alertas tempranas, todo eso controladas? La Secretaría de Riesgos, ¿qué les ha informado a ustedes? Porque ustedes alimentan con información, ¿verdad? Ustedes suministran información, ellos tienen que hacer los asuntos operativos, los asuntos de preparación, de educación y lo demás. ¿Hay esa coordinación y están funcionando en un momento determinado las alertas tempranas? Nosotros trabajamos con la Secretaría de Gestión de Riesgo desde hace ya varios años en conjunto, no solamente para el volcán Cotopaxi, sino para otros fenómenos que pueden afectar al país, ¿no? Entonces tenemos ya, por ejemplo, un protocolo de tsunamis que se generó hace aproximadamente 3 años, que obviamente es muy útil para la zona costera. Y este protocolo indica justamente las acciones que vienen del instituto, de otras instituciones y de la Secretaría con respecto a qué se debe realizar en este tipo de evento, de fenómeno. Y también indica dónde están las diferentes sirenas que deberán ser activadas para que las poblaciones puedan ir a zonas seguras. En el caso del Cotopaxi tenemos igual una coordinación, estamos trabajando en conjunto en un protocolo que nos va a permitir también manejar de mejor manera cualquier tipo de emergencia que se pueda dar con el volcán. Las sirenas están instaladas, si no me equivoco, a nivel de Secretaría y a nivel también de los GATS. Entonces, esa es una competencia de la Secretaría de los GATS, pero entiendo que están haciendo las pruebas de funcionamiento y están justamente también trabajando con la población, indicando cuál es el tipo de sonido que se generará, haciendo los simulacros o lo que sea necesario para que las personas estén justamente atentas a lo que pueda suceder y puedan reaccionar de la mejor manera en caso de que se dé un evento de mayor tamaño. Vamos concluyendo. En todo caso, remitiéndonos a lo que pasó en 1877, que lo cuenta Teodoro Goll y Luis Sodiro, ¿no es cierto? Podríamos decir que, ahí se dice, que en 1 hora llegó a la Tacunga, los flujos, y al Valle de los Chillos en menos de 1 hora. Me imagino que si fuese la misma intensidad, a lo mejor sería hasta en menor tiempo. Usted lo ha dicho claramente, no se puede predecir, estamos en una etapa moderada, pero tampoco podemos dormirnos en los laureles, como suele decir. ¿Qué tipo de recomendación, qué tipo de sugerencia usted puede lanzar a autoridades y a la población? Sí, bueno, el Instituto Geofísico tiene un mapa de peligro que fue publicado en el año 2016, justamente después de la erupción del Cotopaxi del 2015. Donde se indican justamente las zonas que pueden ser afectadas por flujos piroclásticos, por caída de ceniza, por lajares, ¿sí? Este mapa de peligros es accesible a través de nuestra página web y usted puede justamente ver qué tipo de fenómeno podría eventualmente afectar a la zona donde vive o la zona donde trabaja o la zona donde sus hijos están estudiando, etc. Y en función de eso generar varios planes. Por otro lado, el municipio de Quito también ha sacado un mapa con las zonas de peligro y también con las zonas vamos a decir, de menor peligro o de seguridad, de menor vulnerabilidad, donde la gente puede también salir en caso de que se dé un evento mayor, ¿no? Entonces, hay tanto la herramienta del instituto como la herramienta del municipio que permite generar planes a nivel familiar que son importantes porque no todos estamos en el mismo sitio al mismo tiempo, entonces es importante saber qué van a hacer nuestros hijos en la escuela, van a esperar, van a tener que salir, cuál es la coordinación de la escuela que va a tener en caso de un evento de este tipo, cuál es la situación a nivel de trabajo, etc. Entonces esos planes familiares son planes que nos corresponden a nosotros como ciudadanos. Y por supuesto debemos solicitar a nuestras autoridades que generen ya planes comunitarios que nos permitan ya trabajar a un nivel diferente, ¿no?
Pero sí, la responsabilidad, por supuesto, es de todos. Ingeniera, para terminar ahora sí, ¿por qué no decimos así, a grosso modo, brevemente, cuáles son esos sectores, esas poblaciones en Cotopaxi, en el Cantón Quito, en el Cantón Rumiñahui, el Cantón Mejía y en otros cantones que son más vulnerables? Las zonas más vulnerables son aquellas que están cercanas a los cauces de los ríos que nacen en el Cotopaxi. Entonces, justamente todas las construcciones que se han generado en las riberas de los ríos que nacen en el Cotopaxi son las zonas que pueden tener una mayor afectación. ¿Y no podemos dar nombres de zonas que ustedes han hecho ese mapa, por si acaso? Sí, pero todo está en el mapa, ¿no? Y son varias zonas, varias comunidades, es realmente un montón de poblaciones que podrían estar en esa zona que están en esa zona de peligro. Entonces, realmente lo recomendable, justamente incluso para familiarizarnos con el fenómeno, es ir a ver esos mapas, revisarlos, entenderlos, y si no los entendemos, justamente buscar la información necesaria para poder trabajar con ellos y generar los planes individuales, familiares, comunitarios. Por ejemplo, hay una tarea para la educación. En escuelas, en colegios, debería informarte, debería haber charlas, ahí sí con la información que ustedes han generado, que generan también los diferentes GAD locales. Bueno, pero la ceniza sí llegará a todo el país, dice, ¿no? Y dependiendo obviamente de la dirección del viento y todo lo demás. Todo el país tendremos algún recuerdo del Cotopaxi, por decirlo de alguna manera. Sí, la distribución de la ceniza está condicionada justamente a la dirección y a la velocidad del viento, ¿no? Y por supuesto a la cantidad de ceniza que sea emitida. Entonces sí, en la erupción de 1877 se habla de caída de ceniza a nivel regional, a más de 200, 300 kilómetros del Cotopaxi, en cantidades considerables, ¿no? Hasta varios centímetros. En el caso, por ejemplo, si comparamos con la erupción del Sangay del 2020, con algunos episodios importantes, vimos que cayó ceniza en Guayaquil. El aeropuerto de Guayaquil se ha cerrado en varias ocasiones desde que el Sangay empezó su erupción. Y estamos hablando igual de centenas de kilómetros de distancia, ¿no? Entonces es importante, la ceniza es un material que se distribuye muy fácilmente y que va a tener un impacto mayor mientras más cerca estemos del volcán. Muchísimas gracias a la ingeniera Silvana Hidalgo, vulcanóloga del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Es importante estar al tanto, estar enterados de lo que ocurre con el volcán Cotopaxi y con todo este sistema volcánico que vive el Ecuador. No hay una eminencia de que vaya a haber una erupción del Cotopaxi, pero tampoco podemos estar cruzados de brazos, autoridades y ciudadanía, estar pendientes para evitar alguna sorpresa. Muchas gracias, ingeniera, muy amable por la información. Aspiramos algún rato ser invitados por quien corresponda para hacer un sobrevuelo para ver al Cotopaxi en un momento determinado. Señoras y señores, seguiremos hablando de esto y otros temas importantes aquí en Al Despertar de GAFA TV Ecuador. Hasta la próxima. Al despertar, al despertar.